Buenas tardes, doctoras. Mi compañera Fernando Galde y Hernández Ortega Yolotzin vamos a tomar la clase juntas. Está bien, doctoras. Gracias, doctora Ricardo. Aquí, doctora, presente. Gracias. Alan. Presente, doctora. Gracias, Emanuel. Presente, doctora. Gracias, Paola. Presente, doctora. Gracias, Fernanda. Presente, doctora. Gracias, Claudia. Presente, doctora. Carla. Gracias. Jocelyn. Presente, doctora. Gracias, Isabel. Presente, doctora. Gracias. Yolotzin, ya, ¿verdad? Ya están ahí juntas, ¿no? Sí, presente. Jessica Fernanda. Aquí estoy también. Gracias. Presente. Juan Armando. Él todavía iba en camino. ¿Pero no se ha conectado? Ok. Y Dana. Doctora. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna duda de la clase anterior? Yo de pasar lista. No, ya te había pasado lista. Contestaste, pero ya vi que estabas ahí conectada. Ok. ¿Hay alguna duda de la clase pasada? ¿Algún comentario, algo? De mi parte, no, doctora. Hasta ahorita, bien. Muy bien. Entonces, ¿ya el equipo que va a exponer ya está listo? Ya, doctora. Ya nada más proyecto y listo. Buenas tardes, doctora. Disculpe, ¿ya pasó lista? ¿Ya? La avisé en el grupo de WhatsApp que estaba a punto de llegar y me acabo de unir. Sale. Betanos Castillo. Ajá. Gracias. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenas tardes, doctoras, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, está conformado por Sánchez González, Kevin Emanuel y su servidor Orozco Morales Ricardo. Y pues les vamos a exponer lo que es el marco jurídico de la medicina legal. Como introducción, tenemos que todos los trabajadores de los servicios de salud deben cumplir las normas establecidas para la regulación de estas actividades. La omisión o incumplimiento de estas pueden acarrear una infracción o sanciones, sea desde una multa hasta ya años de cárcel. El objetivo... Oye, Ricardo, perdón que te interrumpa, pero creo que no está cambiando. ¿Cómo crees? ¿No se ve que cambie? Ya cambió. Ah. ¿Ya cambió? Sí, ya. Okay. Sí, ya. Bueno, el objetivo como tal, pues va a ser analizar los aspectos de orden constitucional, sanitarios, civiles y penales del ejercicio de la medicina. Ok, bueno, comenzando en cuestión de la pirámide de Kelsen, les puse esta imagen en el cual hace una representación de como tal de una pirámide para forma de jerarquizar
lo que vendrían siendo las normas de carácter legal. Si ustedes pueden ver en la punta de esta pirámide, está marcada por lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto nos va a mencionar o a referir de que la base de todo lo que vamos a hablar más adelante de algunos artículos, va a estar mencionado en cuestión de la Constitución Política. Hay que tener en mente lo siguiente, que el hecho de que la Constitución es la que rige toda esta pirámide, vamos a tener algunas otras cuestiones como leyes federales, algunos tratados internacionales, constituciones estatales, leyes municipales, reglamentos municipales, bandos municipales y normas jurídicas individualizadas. Esto, ¿por qué se hace de esta forma? Bueno, vamos a tener que en la Constitución Política van a abarcar temas de una forma muy general y conforme vamos descendiendo de la pirámide, vamos a ir un poquito más específico a ciertas cuestiones. Por ejemplo, más adelante pues les vamos a hablar sobre la Ley General de Salud o como tal de la Constitución Política, pero por ejemplo en la Constitución Política en el artículo 4 está en cuestión de que todo individuo tiene el derecho a la protección de la salud, y es aquí desde donde parte lo que es la Ley General de Salud, donde van a hacer y se van a tratar de forma más específica ciertas cuestiones, a lo mejor en cuestión de prestaciones de servicios o incluso hasta sentencias y algunos criterios que se tengan que tratar, como les vamos a mencionar más adelante con algunos otros ejemplos. A ver, espérame tantito, por favor. Regrésate a la pirámide. A ver, entonces, como les mencionó su compañero, lo primero que tienen que ver en esta pirámide es que el marco legal se ordena de esta forma. Este es el orden en el que ustedes tendrán que acatar la normatividad. Entonces, lo primero es que si está en la Constitución, sí o sí, tenemos que hacer valer ese derecho. Y lo otro, que a veces está al nivel de no hay nada que esté por arriba de la Constitución, eso lo tienen que saber. Dependiendo el diagrama que ustedes vean, puede ser que la Constitución la encuentren aquí arriba como la punta de la pirámide o aquí abajo como la base. Pero bueno, lo que quiere decir estas dos es definitivamente que la Constitución es el documento que tiene mayor peso y valor para cualquier situación. Entonces, posteriormente las leyes son un poco más particulares y de ahí va hacia abajo hasta las normas, que bueno, ya estaremos viendo, pero las normas ya son mucho más específicas, ¿no? O sea, el expediente clínico, la de niño sano, ya son cosas más específicas. Los tratados internacionales pueden estar a veces al nivel de la Constitución Política siempre y cuando lo que estén protegiendo sea una garantía individual o un derecho humano. ¿Cuáles son las garantías individuales? En este caso estaríamos hablando de lo de salud, educación, una vivienda digna. Exacto. Lo que dice el artículo 4, esos son los derechos humanos de los cuales las dependencias tenemos que ser garantes. Entonces, si el tratado internacional protege alguno de estos, de estas garantías o de estos derechos humanos, entonces el tratado se va a colocar al mismo nivel que la Constitución Política. Si no es así, todo lo demás está por debajo de la Constitución Política. Después de la Constitución Política están todos los mandamientos federales, como son leyes, reglamentos y normas federales. Y después viene todo lo que tiene que ver con el nivel estatal, que también pueden ser leyes, reglamentos o normas, pero primero va todo lo federal y después lo estatal. Entonces, por ejemplo, no se escucha si pisas. Para el caso federal,
por ejemplo, para la interrupción legal del embarazo. A nivel federal, la interrupción en cualquier etapa de la gestacional se considera aborto y por lo tanto un delito, pero en la Ciudad de México no. Entonces ustedes tendrán que, dependiendo del estado donde se encuentren, revisar toda la normatividad, no solo la federal, sino también la local, porque en este caso específico hay situaciones que deben tomar en cuenta para poder hacer ciertas actividades. ¿Está claro eso? Ok. Sí, doctora. ¿Una duda de la pirámide? Doctora. Bueno. Yo, doctora, tengo una duda. Ahí en la pirámide aparece algo que dice bandos municipales. ¿A qué se refiere esa parte de bandos municipales? Son como reglamentos municipales, como normas municipales. Ok, gracias. ¿De qué? Bueno, continuamos. Como bien lo dijo la doctora y pues mi compañero, sí, la base va a ser la Constitución y sobre eso ya se van las leyes federales que van a tener pues una distribución a nivel de todo el país y después se van individualizando. Para esto hay que tener en cuenta ciertas definiciones, como la norma. La norma podemos encontrar la definición como un conjunto de reglas o pautas establecidas y aceptadas por un grupo o una sociedad para regular el comportamiento de sus miembros. Sin embargo, una ley ya se va a tomar como una norma jurídica y obligatoria que emana del poder legislativo de un país o entidad política. Y los reglamentos, dependiendo qué tipo de reglamento, ya es una norma o conjunto de normas también que especifican y detallan procedimientos para la aplicación de una ley o para el funcionamiento y organización de una entidad, institución o actividad específica. Ok, a nivel de aspectos constitucionales, de acuerdo al marco jurídico, vamos a encontrar dos artículos que son importantes. El primero va a ser el artículo 4, el cual nos va a decir que cualquier individuo tiene derecho a la protección de su salud a través de la Ley General de Salud, y la Ley General de Salud definirá las bases y modalidades para el acceso a estos servicios. Y el artículo 5 nos da la libertad para realizar cualquier actividad o profesión siempre y cuando sea lícita. En general, para el ejercicio de la medicina, como lo vamos a ver más adelante, va a ser obligatorio contar con un título respectivo. Estas dos garantías o estos dos artículos serán reglamentadas y son vigiladas por la Federación y los estados en el ámbito de sus respectivas competencias, y con estos dos conceptos vamos a iniciar lo que es el entorno jurídico para el ejercicio de la práctica de la medicina. Como bien, pues esto va a ser la base y de aquí se va a desglosar todo lo demás. En cuanto a aspectos penales. Okay. Vamos a tener aquí una definición que vamos a ir retomando y que debe de quedar en claro, que es sobre el daño. Aquí el daño nos hace referencia a cualquier alteración en la figura de la persona o pérdida de un miembro del cuerpo, de una víscera o de una función que lleva a la disminución temporal o permanente de la integridad física, va a representar como tal el daño. Esto va a tener relevancia porque vamos a entrar ahorita a lo que vendría siendo el Código Penal Federal. Vamos a mencionar algunos ejemplos en el cual pueden existir algunos errores de jornadas médicas que condicionen a una sanción y que se le está dando o se le está provocando un daño, en este caso al paciente, y menciona aquí que el mayor daño que se le podría dar a una persona es la pérdida de la vida, ¿ok? Si no hacemos un buen tratamiento, un buen diagnóstico, en casos de cirugía, si la cirugía no se hace de forma correcta, pues le estaríamos causando algún daño al paciente que le puede perjudicar incluso en sus funciones diarias, ¿no? Porque le estaríamos quitando a lo mejor alguna función de forma permanente. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, también les vamos a hablar del concepto de sedición. Esto va a ser un concepto legal que se va a referir a la incitación a la resistencia o rebelión contra la autoridad establecida, ya sea el gobierno o las instituciones gubernamentales.
¿Qué pasa con este término? Realmente nosotros en lo que investigamos y lo que leímos, pues casi como tal hacía la medicina, no se aplica. Dice que un médico puede ser acusado de sedición siempre y cuando sea activamente participante en precisamente esto, ¿no? En incitaciones o resistencia o rebelión, participando en huelgas y otro tipo de cosas. Sin embargo, ya llevándolo al ámbito médico, lo más cercano a estas conductas sería lo que se conoce como negligencia médica grave o el incumplimiento de los deberes éticos y profesionales por parte de un médico. Esto es muy importante porque, como se van a dar cuenta en los artículos que vamos a ir desglosando, pues muchos de ellos tienen que ver con la negligencia que un médico puede llegar a causarle a una persona por no querer llevar a cabo el protocolo o las normas que rigen este sistema. Ok, ya entrando en materia en cuestión del Código Penal Federal, nos vamos a encontrar con este artículo, que es el artículo número 228, donde va a mencionar que la responsabilidad en los delitos cometidos por los profesionales técnicos y sus auxiliares en el ejercicio de la profesión, entonces van a acarrear una responsabilidad. Una forma de entender un poquito este artículo es poner un ejemplo en el cual vamos a suponer que un doctor llamado doctor García es un médico especialista en cuestión de cirugía plástica y estética, y pues va a realizar una cirugía a una paciente para poner ya sea unos implantes, pero resulta que durante esta cirugía pues hay ciertas complicaciones que pues van a afectar como tal a la salud de la paciente. Además, si no se lleva un buen cuidado, pues va a caer en una infección, como tal, por una falta de higiene. Y además, si este doctor García hizo una mala colocación de los implantes, pues le va a provocar dolor o incluso deformación a la paciente. E incluso, si no se hizo una buena evaluación de la paciente, el material que está utilizando en la cirugía, que le llegue a causar una reacción alérgica. Entonces, en este caso, conforme al artículo 228 de este Código Penal, el médico tiene que enfrentar sanciones. Se tiene que ver si fue por alguna negligencia, que haya sido culposo o que haya sido doloso. Ahí la sentencia pues va a ser diferente, ¿no? Igual, en este caso de que son responsables, el doctor que hizo la cirugía va a estar obligado a reparar el daño causado a la paciente por los actos que hizo, y además también en los actos de su equipo, en este caso de sus auxiliares, porque pues obraron siguiendo las instrucciones del doctor conforme al procedimiento. Esto es como lo que nos menciona este artículo número 228, o cómo se podría aplicar. También hay como otras cuestiones en el Código Penal Federal que abarca, por ejemplo, como en el abandono del enfermo, en cuestión de su tratamiento, o aquí les puse dos círculos donde menciona la retención y la retención de entrega. Esto nos hace referencia al artículo número 230, en el cual menciona sobre la retención de los pacientes. Ok, cuando se le impida la salida a un paciente aduciendo de no sé sobre alguna deuda. Por ejemplo, si tenemos a una paciente que está recibiendo algún tratamiento, pero este tratamiento es muy caro y la familia decide trasladarla a otro hospital, pero el director del hospital pues le niega la salida del paciente, aunque la familia lo esté pidiendo o la paciente lo esté pidiendo, alegando que es por algún adeudo, pues estaría cometiendo un delito de acuerdo a este artículo 230. Ok, entonces aquí con este ejemplo pues se ve la aplicación también de lo que es el Código Penal, igual en esta
retención en cuestión de los pacientes, pero no solamente menciona si los familiares o el mismo paciente lo requiere, sino también en la retención en cuestión de un recién nacido o retardar o negar la entrega de un cadáver. Por ejemplo, si se le niega la entrega de un cadáver o se retarda, no se le da como tal una explicación a los familiares para realizar pues como tal pues todo lo que conlleva la cuestión de los familiares para este paciente. Si se determina que el personal del hospital pues no tiene una justificación o no tiene una orden o de una autoridad competente por el cual se requiera retardar la entrega del cadáver, pues entonces se estarían incumpliendo lo que es el artículo número 230. También la retención sobre los recién nacidos sin alguna explicación hacia los familiares, pues también es un incumplimiento de este artículo. Ahí, si ustedes vieron el material, está el artículo número 230 y van ahí varios puntos en los cuales hace énfasis en ese aspecto, ¿no? Y bueno, también habla en cuestión de las farmacias o la usurpación de las funciones. Aquí, en cuestión de la usurpación de las funciones, pues hace referencia a que un funcionario pues se esté atribuyendo pues falsamente un carácter público, que esté ejerciendo como tal. Ya no es el artículo número 230, entra más adelante lo que vendría siendo el artículo número 250, en el cual habla como tal de esta usurpación de las funciones públicas. Aquí se tiene que tener en cuenta lo que se está atribuyendo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si se está haciendo pasar ya sea por algún médico o por alguna inspección de salud clínica, indicando que esa es su labor y ofreciendo sus servicios con la finalidad de lucrar, entonces ahí pues ya estaría cometiendo un delito de acuerdo al artículo número 250, ¿ok? Ya que no es como tal una autoridad, pero más adelante igual lo vamos a ir mencionando. Ya, que sigue, por favor. Ok, aquí también nos menciona sobre el perdón del ofendido, legitimado para otorgarlo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que hace rato yo les había mencionado que un concepto en cuestión del daño. Si el daño que se le provoca al paciente infiere en alguna disminución, ya sea parcial o totalmente de alguna función, entonces se le va a llamar como ofendido, que va a ser toda esa persona que recibe como tal un daño o un perjuicio de forma directa, ¿ok? Ya sea por alguna acción o por alguna omisión que pues no se está marcando igual la ley. Aquí pues nos marcan 3 ideas principales. Aquí para poder abarcarlo, si ponemos un ejemplo, vamos a suponer que igual un doctor realizando una cirugía por apendicitis, durante la cirugía pues el médico provocó una lesión adicional, ¿ok? A un órgano que esté cerca y pues se termina la cirugía, el paciente se recupera después de que se le hizo una segunda cirugía para atender ello, pero la familia del paciente pues quieren presentar, ¿ok? Una demanda contra el doctor por las lesiones que le causó durante esa intervención, porque cometió un error en esta jornada médica. Entonces, si esto es aceptado, pues iniciaría todo un proceso legal con el médico. Pero, ok, si se llega a un acuerdo entre el doctor y el paciente, en este caso el ofendido, y a la familia, en donde el doctor se compromete a reparar todos los daños, los perjuicios,
y llegan a un acuerdo incluso para compensar algunos gastos de forma económica, de forma adicional, pues entonces se puede otorgar el perdón. Aquí, en este caso, es el artículo número 93 que nos establece este perdón del ofendido, y una vez que el ofendido, que vendría siendo el paciente, se le reparen todos los daños, pues se extingue como tal la acción penal que causó el médico. Pero aquí nos ponen unas condiciones. Aquí nos menciona que se debe haber reparado la totalidad de los daños, ¿ok? En este acuerdo que llega el médico con el familiar, y el perdón debe ser concedido ante un ministerio público, ¿ok? Antes de decidir, de dictarse una sentencia, ¿ok? Y en el caso de que el perdón se conceda ante un ministerio público, este perdón va a ser irrevocable, ¿ok? Entonces, es otra de las cosas que nos marca en cuestión del artículo número 93. La que sigue, por favor. Permíteme un momento, Ok. doctor. Sí. ¿O puedes regresar? Bueno, aquí también no hay que entenderlo necesariamente así. En algunos procedimientos quirúrgicos existen algo que se llaman riesgos inherentes al procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si por las condiciones en las que se encontraba el apéndice, si ya tenía múltiples cirugías, o sea, son muchos factores, o sea, no crean que solamente se determina como por eso. No necesariamente existe responsabilidad por parte del médico, ¿no? Porque por eso se les da un consentimiento informado a todos los pacientes sobre los riesgos de la cirugía. Y si esto está contemplado en la literatura médica y no se puede encontrar un nexo causal de daño, obviamente, pues no aplica nada de esto. Entonces no se queden con esa idea, porque entonces si no, ustedes van a tener como justo miedo de la práctica médica, en el sentido de que pueden pensar que todo puede ser vinculante a algún proceso jurídico, y no necesariamente, ¿ok? Entonces, para eso se hacen específicamente dictámenes médicos sobre responsabilidad profesional, para saber cómo fue el actuar del médico. O sea, en donde no cabría como la posibilidad desde que, por ejemplo, el médico empezó a hacer un procedimiento nuevo, ¿no? Que no existe, que no está en la literatura médica, o que no es parte de un estudio donde el paciente aceptó el que se le llevara. O sea, lo que no esté escrito y lo que no se pueda fundamentar, eso es lo que podría ser como causante, obviamente, de una responsabilidad directa del médico. Pero no quiero que lo entiendan de la otra manera, porque si no puede caer como en esta situación de pensar que todo el actuar del médico está sujeto ya de inmediato a una actitud como de responsabilidad, y no es por ahí como se marca, ¿ok? Sí, doctora, gracias. ¿Dudas? No, doctora. Pueden continuar. Gracias. Pues sí, como bien lo dice la doctora, más que nada no sería por los riesgos inherentes que hay en todo procedimiento quirúrgico o médico, sino más bien, pues, negligencias o cosas que haga el médico. Igual, poniendo un ejemplo, en una cirugía plástica, que pues no se usen los materiales de calidad y que el médico sepa que está utilizando cosas que no debe de usar para ganar más dinero, o que el médico se presente en un estado inconveniente haciendo una cirugía, etcétera. Pero si todo está bien, pues no entra como tal en este rubro. Bueno, y también deben de recordar que en la medicina no garantizamos resultados, ¿ok? Esa es una profesión que no garantiza resultados. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores el resultado de algún procedimiento que hagamos, ¿no? O sea, de las condiciones del paciente, de sus enfermedades previas, de miles de factores, a veces hasta cómo reacciona. O sea, por ejemplo, un paciente podemos estar utilizando específicamente material idóneo,
pero aún así pueda tener una reacción, ¿no? Una reacción ante ese material, pero bueno, pues eso no sale como parte de nuestra responsabilidad. ¿Okay? Eso también deben de entenderse, porque a veces también tienen la idea algunas personas de que garantizamos, y en realidad no se garantiza resultados. En algunos procedimientos quirúrgicos plásticos se garantizan cierto tipo de resultados, ¿ok? Pero tienen ese margen de que te tienen que contemplar todos estos otros factores, ¿no? Entonces, por eso es un poco mucho más complejo de lo que pareciera. ¿Okay? Continúen. Y la otra cosa importante, como les dice la doctora, no pretendemos que ustedes tengan miedo de practicar la medicina. Lo que sí queremos hacerle hincapié es en esta parte, que todo lo que hagan, déjenlo por escrito. Si justo lo que les decía la doctora, bueno, hay riesgos inherentes a una cirugía, entonces eso se da un consentimiento informado, pero eso ocurre, el consentimiento informado, digamos, es algo que ya está casi como default en las instituciones de gobierno, IMSS, Sedena, Pemex y todo eso, pero sí es importante que lean estos formatos, porque el formato es muy general y realmente ni siquiera habla del riesgo inherente de esa cirugía, ¿no? O a lo mejor ustedes hacen otro tipo de intervención que no tiene que ver con ese formato, entonces léanlo, y si el formato no se acomoda a la intervención que ustedes van a realizar, entonces en una nota médica ustedes ponen, el procedimiento es tal y los riesgos inherentes son tales y las complicaciones son tales, y tener la firma de ya sea de la persona que se va a someter al procedimiento, o del tutor, o de la mamá, o del papá, o de quien esté responsable de esa persona, para que ustedes puedan protegerse. Y les repito, lo más importante es que todo lo dejen escrito en el expediente clínico, que además de ser un documento que permite la comunicación entre los propios compañeros para saber el estado de salud que tiene una persona conforme van pasando los turnos o conforme van pasando los días, si ese caso se convirtiera en una situación legal, pues entonces el documento ya es un documento médico legal, que es otra cosa con la que deben tener cuidado. El expediente clínico no es por sí solo un documento médico legal, se vuelve médico legal cuando el caso se vuelve legal, pero de manera de base, el expediente clínico es una forma de comunicarse entre los profesionales de la salud y entre los turnos de cuál ha sido la evolución de ese paciente. No tengan miedo de ejercer la medicina, simplemente no usurpen funciones, es decir, no pongan su nombre o la cédula profesional de alguien más, o hagan una cirugía que no les corresponde porque ustedes no tienen esa especialidad, como muchos médicos generales que han hecho diplomados o cursos en medicina estética y están haciendo intervenciones que eso correspondería a un cirujano plástico. Entonces, no usurpen funciones, y lo otro, dejen todo por escrito. Todo por escrito. Le informo al paciente, que el paciente o el familiar firme de que está enterado de todas las intervenciones que ustedes están realizando y de los riesgos que tiene esa intervención y de los riesgos que tiene también no hacerla, porque hay personas que dicen yo no quiero y bueno, es su decisión. Sin embargo, que les firmen que no desean esto. Y lo otro, en cuanto al artículo anterior que decía que no podemos retener pacientes, tengan cuidado con eso, y también tengan cuidado con negarle el alta voluntaria a los pacientes, porque a veces es común que digan, bueno, pues si se quiere ir, que se vaya, y que firme que se quiera ir, y no le dan una nota de egreso a los pacientes. Como ya vieron, eso sí puede ser un problema legal. Entonces, cuando ustedes egresen, ya sea voluntariamente o por mejoría clínica, siempre tienen que dar un resumen clínico de las intervenciones que ustedes hicieron, y además de las complicaciones que tiene si esta persona, por ejemplo, se va por una alta voluntaria. Siempre tienen que hacerlo, y jamás pueden negar un alta a nadie, ni tampoco pueden negarle el resumen clínico de la intervención que ustedes hicieron en ese momento. Ajá. ¿Dudas? La doctora. Okay. Síganle. Ok, en el artículo número 246, aquí les puse 3 puntos.
en el cual menciona que por engaño o sorpresa decide firmar un documento que no habría firmado sabiendo su contenido. Aquí podemos mencionar que si a un paciente se le obliga a firmar algún documento que pues mencione que se compromete a pagar algunos gastos adicionales que no se dejan como que en claro, pero le dicen que es un consentimiento informado, pues entonces se estarían engañando al paciente o sorprendiendo, ya sea porque a lo mejor el paciente no lea bien el documento o no pueda hacerlo, ¿no? El otro punto menciona que otro funcionario público expida una certificación de hechos que no sean ciertos. Aquí, en cuestión de a lo mejor algún notario que dé fe de algunos ciertos procedimientos médicos que se hayan realizado o de algunas intervenciones que se hayan hecho, pero que realmente no las hizo el médico, o sea, que no hay pruebas de que realmente se hicieron, o no hay certificación de que esos hechos sean ciertos, también se estaría cometiendo un delito de acuerdo a este artículo número 246. Igual, otro de los puntos que mencionan es que se ponga una certificación de enfermedad que no tiene expedida por un médico para eximirse de un servicio. Aquí, en este aspecto, pues es una falsificación, ¿no? En la cual pues menciona que no puede realizar a lo mejor cierta actividad, no puede ir al trabajo o no puede hacer ciertos servicios, pongamos el servicio militar, ¿ok? Que no lo puede hacer por alguna certificación falsa, en la cual pues a lo mejor el médico no está, no participó como tal en esa certificación. En este caso, la persona que cometa esto, pues estaría haciendo un delito de acuerdo a este artículo, ¿no? ¿Qué sigue? Y bueno, aquí está lo que les mencionaba hace ratito sobre la aceptación de funciones públicas, que es el artículo número 250. Aquí es en cuestión de, por ejemplo, de alguna cirugía en la cual no estemos capacitados, pero aún así hagamos esa cirugía o que nos hagamos pasar, como les decía hace ratito, por algún funcionario público con el fin de lucrar, ¿ok? Prestando los servicios, mostrando identificaciones falsas o poniendo a alguien de por medio sobre ello, entonces se estaría cometiendo un delito de acuerdo a este artículo, porque se estaría atribuyendo falsamente una habilidad o una especialidad para realizar una cirugía o un carácter como de un funcionario público para ejercer esas funciones sin que tenga la habilidad o la autoridad para poder hacerlo. Entonces, pues menciona que pues la pena podría ser de 1 a 6 años en prisión o una multa de 100 a 300 días. Y bueno, en cuestión del aborto, aquí hay dos artículos, en el cual es el artículo 331 y 334. Aquí la referencia que se hace sobre el aborto es pues si el médico causa este aborto, ¿ok? Va a obtener una pena me parece de 2 a 5 años, pero también algo importante que menciona el artículo 334 es que esta sanción que menciona el artículo 331, pues no se aplica en caso de que se haga una relación o que se haga una evaluación en cuestión del riesgo que corra en cuestión del producto y de la mujer embarazada. Si se hace esta evaluación y se tenga que producir el aborto, ahí es cuando no se aplicaría como tal esta sanción, ya que pues el juicio médico pues está asistiendo para evitar pues una complicación más grave. A ver, aquí nada más. Entonces, ¿qué es aborto? ¿Qué dice el código? Menciona que es
cuando se interrumpe el embarazo hasta las 12 semanas, me parece. El código dice creo que hasta las 10 semanas, ¿no, doctora? No, No, se dice décima segunda. No, el Código Federal dice que es todo proceso de interrupción del embarazo, y que se entienda que el embarazo es la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. O sea, para el Código Penal Federal, la interrupción del embarazo en cualquier momento se considera aborto. gracias. Tengan cuidado con eso, porque por eso acaban en la cárcel. El aborto para todo el país, según el Código Penal Federal, ocurre desde el momento de la fecundación hasta que nace el producto. Por eso les digo, por eso incluimos la pirámide de Kelsen, para que sepan que en caso de que no existiera normatividad al respecto en el estado, en el municipio donde estén, entonces se utiliza el Código Penal. Para la Ciudad de México sí hay una normatividad. Y de hecho, se debe tener mucho cuidado con los términos jurídicos. Una cosa es interrupción legal y otra cosa es aborto, para el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, si en el estado donde están no hay legislación respecto a aborto, tienen que utilizar el Código Penal Federal. En México solamente hay 8 estados que tienen legislada la interrupción legal del embarazo, el resto no. Así que si ustedes realizan una interrupción en los estados donde no, los van a meter a la cárcel porque les va a aplicar el Código Penal Federal. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok, síganle. Ok. Y bueno, aquí también tenemos marcados algunos delitos contra la vida y la integridad corporal, en el cual pues es una serie de varios artículos en donde primero nos describe en cuestión de las lesiones, que va un poquito aunado por lo que les mencionaba en cuestión del daño, pero aquí pues menciona sobre las heridas, sobre las escoriaciones, las fracturas, las quemaduras, como tal en el cuerpo, pero que sean por una causa externa. Entonces, aquí nos hace referencia sobre a ciertas penalizaciones, a aquellas lesiones que se esperan que pues a lo mejor no pongan no pongan en peligro a la vida del ofendido, pero que tarden en sanar, o que dejen alguna cicatriz en la cara, o que sea una lesión que sea un daño que perturbe, por ejemplo, algún órgano, alguna función de la vista, o o la capacidad de oír, o incluso las facultades mentales, ¿no? También mencionan características en cuestión de lesiones, pues cuando sea por riñas, por animales también, que hacen pues referencia a estos artículos, que va desde el 268 hasta el 301. También otra de las cosas que nos menciona es en cuestión del abandono, en el artículo 335, en el cual pues a un niño que sea incapaz de cuidarse, o una persona enferma, ¿no? Que es también lo que nos marca. A ver, este es uno de los, pues digamos, uno de los códigos más importantes, que no solamente tienen una repercusión médico-legal, bueno, que utilizamos los médicos legistas. Les repito, si hay legislación en el estado donde estén, se utiliza esa legislación; si no, aplicamos el Código Penal. Pero además esto nos aplica a todos los médicos, precisamente por el propio actuar médico. Entonces, si ustedes cometen una negligencia, una imprudencia, cualquier mala praxis,
y los denuncian en el Ministerio Público, serían juzgados a través de este artículo. Entonces, dependiendo el tipo de lesión o de daño que le causen a la persona que está involucrada, será el castigo, ¿no? O sea, si la lesión que ustedes causan es menos de 15 días, entonces, bueno, pues probablemente no vayan a la cárcel, y así va, puede ser más de 15 días, menos de 15 días, si deja lesión en el rostro, si no en el rostro, si disminuye o no alguna función, o finalmente si pone en peligro la vida. Bueno, y por supuesto, en el caso de que alguien muera, pues probablemente lo calificaran como un homicidio. Pero con base en esto es como nos juzgan si nos denunciaran en un ministerio público y si tuviéramos comprobado que hicimos una malpraxis. Esto en el Código Penal, en el Código Penal de la Ciudad de México, la clasificación es parecida, pero tienen que revisar cada una dependiendo del estado donde se encuentre. ¿Está claro? Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a continuar con el Código Penal en México. Como van a ver ahorita, va a ser un poco reiterativo, ya que se parecen en algunas cosas al Código Penal Federal, sin embargo también cambia. Aquí podemos encontrar principalmente estos artículos que pueden ver en el cuadro. Por ejemplo, el artículo 144 que nos habla del aborto, que es de Ciudad de México, como tal nada más, sí nos va a hablar de que el aborto se considera a partir de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque, pues, como bien lo dijo la doctora, pues aquí en la Ciudad de México, la interrupción legal del embarazo sí se puede dar antes de la 12ª semana. Entonces, ahí pues no seríamos culpables de nada, pero el artículo 144 sí nos especifica que si nosotros hacemos esto de interrumpir un embarazo después de la 12ª semana, ya caeríamos en el incumplimiento de la ley y por tanto en el delito de. También nos habla de la omisión de informes médicos forenses. Estos son dos... Espérame tantito. A ver, entonces, ¿cuándo se considera un aborto en el Código Penal de la Ciudad de México? Tú no, Ricardo, ni el equipo, los demás. Después de las 12 semanas de gestación. Exactamente. Y antes de las 12 semanas, ¿cómo se llama? Ok, ¿tienen claro entonces estos dos conceptos? Estos dos conceptos son exclusivamente legales. Médicamente, pues eso es un aborto, ¿no? O sea, antes, después, no, al final, desde la fecundación hasta que el producto, médicamente hasta qué edad o hasta qué peso es un aborto. Porque después de ser cierta edad gestacional ya no es un aborto. ¿Ya llevaron gineco, no? Sí, doctora. ¿Podría ser menor a 500 gramos, doctora? Es después de la semana 20, ya no se considera Así aborto. es, después de la semana 20 ya no es aborto. Ya se consideraría parto pretérmino. A partir de la semana 20, para atrás, sí es aborto. ¿Ah? Entonces, médicamente, pues aborto es lo que ya saben, lo que vienen en los libros y que pónganse a estudiar para que no se queden pensando yendo al alba. Legalmente, interrupción es antes de las 12 y después de las 12 es aborto en la Ciudad de México. En el Código Penal Federal, aborto es desde el momento de la fecundación hasta que nació. Por eso les digo, no deben confundir los términos porque médicamente pues tampoco va a coincidir con el Código Penal Federal, ¿no? Porque para nosotros no sería un aborto, sería un parto pretérmino. Sí, doctora. ¿Está claro esto? Sí. Sí, doctora. Bueno, ahora sí, síguele. Bueno, en los artículos 301 y 302 vamos a abarcar lo que son las omisiones de informes médicos forenses. ¿Esto qué nos va a decir? Pues obviamente nos dice la sanción en tiempo, que se puede imponer desde 6 meses hasta 3 años de cárcel,
cuando se atiende a un lesionado y pues nosotros, bueno, el médico que le está atendiendo no comunica a las autoridades, como bien lo dijo la doctora, todo. Tengo una constancia, pero ya lo habíamos atendido. ¿Cómo? Bueno, todo por escrito, y pues se tiene que poner la identidad del lesionado, el lugar y cómo fue encontrado, cómo lo hallamos, la naturaleza de las lesiones. Esto en el artículo 301, y en el 302 podemos encontrar rubros como la historia clínica respectiva de la persona que atendimos, el informe acerca de la grabación, cuáles son las posibles consecuencias de las lesiones que tiene, y todo esto, pues son cosas que nosotros tenemos que dejar por escrito y informarles a las autoridades, ya que cualquier omisión de estas, pues nos puede llevar a una sanción, ya que de esto se pueden determinar otro tipo de cosas. Y por último, tenemos el similar del artículo del Código Penal. ¿Qué número que habla de lesiones? No lo regreses. ¿De qué número del Código Penal que habla de lesiones? ¿Cómo, doctora? El capítulo, ¿El 300 no? Artículo 100. El Código Penal Federal, ¿cuál es el artículo que habla de lesiones? 288. 288, muy bien. El Código Penal de la Ciudad de México, el artículo que habla de lesiones es el 130. Y el artículo 130 hace la clasificación, es parecida al del Código Penal Federal, pero el artículo 130 es donde se clasifican las lesiones, y a través las que utilizamos los médicos legistas para certificar una lesión, y también las que se utilizan en caso de que nos comprobaran mal praxis, así es como nos juzgarían con ese código en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Perfecto, síganle. Pues bueno, ya nada más faltaba precisamente definir lo que es el artículo 130. Sí, la clasificación es muy parecida, que va desde meses hasta 8 años en cárcel. Bien lo dijo la doctora, dependiendo de cuánto tarde en curarse la lesión, si es más de 15 días, menos de 60 días, hasta la pérdida de cualquier función de órgano, de una extremidad, etcétera, y viene toda la clasificación. De hecho, en lo que nos mandaron ellas y en la tarea que nosotros hicimos, pues ahí viene bien desglosado todo lo que nos abarca este artículo, y como ven, pues se parece al otro. Ok, también vamos a tener lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Doctor, espérame, antes de que siga, ¿se va a acabar la llamada? Se va a acabar, les mandé al grupo la nueva liga, vamos a desconectarnos y a conectarnos a la nueva, por favor. Sí, doctora.
¿Ya se ve otra vez la pantalla? Ya. Gracias. Entonces, continuamos. ¿Ya están todos? Somos 13. Ok. Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto principalmente extrajimos 2 artículos que se nos hicieron de los más importantes, que sería el artículo 15, que es derecho a la intimidad y a la privacidad. Esto quiere decir que se va a proteger la información que se refiere a la vida privada de los datos personales en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este código y la legislación aplicable. Y el artículo 362, que es la inadmisible el testimonio de personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secretos con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, etcétera, sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 362, pues dice que no obstante, estas personas no pueden negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar el secreto. En este caso, en caso de ser citados por alguna razón, ellos deberán de comprender y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar este secreto o esta información privada y de abstenerse a declarar. Está un poquito enredado, pero espero que sí lo haya explicado bien. En aspectos sanitarios, ya vamos a pasar a lo que va a ser la Ley General de Salud, donde vamos a tener también 2 artículos importantes, que va a ser el 78 y el 79. El primero nos va a hablar del ejercicio de los profesionales técnicos y auxiliares, así como de las especialidades, y estos estarán sujetos a lo señalado por las disposiciones en la Ley de Profesiones del Distrito Federal y de las leyes que expiden los estados. Y el artículo 79 nos dice que todo el personal involucrado dentro de estos 2 conceptos, ya sea dentro del orden público, social o privado, tienen que estar en posesión de los títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. ¿Esto para qué? Pues vamos a buscar garantizar que el prestador del servicio reúna los requisitos de capacitación, lo cual produce una mejor atención, obviamente. También estos 2 artículos nos van a señalar que va a distinguir a los profesionales de los técnicos y auxiliares, que en estos 2 últimos casos solo no van a requerir un título como tal, solamente los diplomas correspondientes a las actividades que se están desarrollando, y estos hayan sido legalmente expedidos y registrados. Pero es importante tener todos estos certificados. Por ejemplo, esto aplica mucho a nosotros, que ahorita somos estudiantes todavía, y como bien lo dice la doctora, nosotros no podemos estar poniendo nuestro nombre o nuestra firma o estando dando una consulta, recitando, puesto que todavía no tenemos estos certificados ni una cédula profesional que nos avale para poder prestar estos servicios, ya que estaríamos cometiendo pues un delito, y pues tengan cuidado con eso. El reglamento de la Ley General en materia de prestaciones de servicios de atención médica, pues nos marca que el artículo 18 señala que todo establecimiento de atención médica deberá contar con el responsable con título registrado ante las autoridades educativas competentes. Esto quiere decir en cualquier hospital, o por ejemplo si nosotros estamos como estudiantes en una clínica, el responsable pues sí tiene que tener su título y nosotros estamos bajo su responsabilidad. El artículo 23 dice que el documento deberá estar a la vista del público, y el artículo 27 dice que a quien no posea título profesional y se haga llamar o anunciar añadiendo a su nombre propio la palabra doctor, médico cirujano o cualquier otra palabra, se sancionará conforme a la legislación aplicable, que es lo que les decía. Nosotros como tal no podemos poner a doctor Ricardo Orozco, etcétera, etcétera, porque pues todavía no lo somos. Ok, y ahora hablando sobre las normas oficiales mexicanas, aquí vamos a tener que, bueno, estos instrumentos pues ya los hemos visto varias veces durante la carrera,
Estos son plenamente pues, instrumentos para sistematizar, homogeneizar y actualizar el manejo de alguna actividad. Esto pues nos ayuda mucho porque, como sabrán, pues si revisamos las normas oficiales mexicanas, pues nos dan algunas evidencias, nos dan puntos de buena práctica clínica, nos mencionan algunos estudios que se han hecho de algunas patologías, y también hay esquemas en el cual nos ayudan para el diagnóstico y el tratamiento, y también tablas como forma de resumen para poder identificar igual a un paciente. Esto ya es pues todavía más específico porque es para cada patología. Incluso hay normas que hacen referencia a lo que habíamos visto hace poco en cuestión de urgencias, en cuestión de la nota, también en cuestión de la historia clínica. Ok, y bueno, aquí les puse pues algunos ejemplos de algunas normas como las 007 en cuestión de la atención a la mujer en el embarazo, en el parto, el puerperio, la 014, la prevención, tratamiento del cáncer cuello uterino, la 010 en el control en cuestión por infección del virus de la deficiencia humana, o las 006 en la prevención y control de la tuberculosis, la 024 en la prevención y control de las infecciones respiratorias agudas, y así podemos ir nombrando varias normas oficiales en el cual nos van a marcar de forma más específica en cuestión de puntos de práctica clínica y algoritmos que podemos llegar a ocupar en nuestra práctica. Ya para ir concluyendo con la exposición, pues ya les hablamos como tal desde la Constitución y vamos bajando, y ahorita ya vamos a lo que es aspectos civiles. En podemos encontrar la Ley de Profesiones, que a pesar de que es un poco reiterativo, dense cuenta cómo desde lo más grande hasta lo más chico, o digamos que lo más individualizado en cuanto a leyes y marco, se van repitiendo algunas cosas que son esenciales. Por ejemplo, en esta Ley de Profesiones nos dice que en el artículo 2, pues, para ejercer la medicina o el ejercicio de cualquier médico, se necesita título, lo que les vengo repitiendo. Respecto a los diplomas de especialización y colegios nacionales o federaciones de colegios de profesionistas, la legal inscripción hecha en cualquier entidad federativa mediante la exhibición de la constancia de registro expedida de o sea, todo tiene que ser legítimo. Y el artículo 61 y 68 dice que los delitos que cometan los profesionistas en el ejercicio de la profesión serán castigados por las autoridades competentes con arreglo según el Código Penal, sea el Código Penal Federal, o dependiendo si en alguna entidad está algo ya estipulado, se les va a sancionar y evaluar con y advierte que las personas que ejerzan alguna profesión sin la correspondiente cédula no tendrán derecho a cobrar honorarios. El Código Civil Federal pues nos reitera otra vez lo mismo. En el artículo 2608 señala que los que no tienen título y que estén ejerciendo una profesión para cuyo ejercicio la ley lo exija, no tendrán derecho a cobrar honorarios por los servicios profesionales que hayan prestado. Y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, para que ustedes entiendan que es un servidor público, pues son, bueno, no se los voy a explicar como tal, pero vienen estipulados en el artículo 108 de la Constitución. Todos los que vienen estipulados en este artículo se consideran servidores públicos. El artículo 47 dice que todos los servidores públicos tendrán ciertas obligaciones, como cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, observar buena conducta en su empleo, tratando con respeto, dignidad, imparcialidad, rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de y, como les había dicho, por otro lado, contar con una cédula profesional, ya que este documento va a evaluar la capacidad del profesional para ejercer como médico general o como especialista, etcétera. Ven cómo es reiterativo, pero vean cómo está en todos lados, es algo muy importante. Y ya por último, nosotros les hicimos este cuadro
ya no se los vamos a leer porque sería como repetir todo, pero es un cuadro que integra todo lo de la exposición para que lo tengan y sea un poquito más digerible para ustedes. No sé si tengan alguna duda o si alguien guste agregar algo, o las doctoras. No, todo bien, Ricardo, gracias. De mi parte, no, gracias. Pues eso sería todo de nuestra parte. Espero haya sido clara la información y bueno, chicos, si no hay dudas, si les quedó claro como la exposición, pues preparamos un cuestionario, una actividad. Va a ser por Google Forms y les vamos a enviar el link por aquí, por el chat, para que lo contesten, ¿vale? Les vamos a dar como unos 10 minutos, son 10 preguntas, muy sencillo. La doctora escribió en el chat, puso espérenme. Sí. ¿Ya me escuchan? Ya, doctora. ¿Alguien tiene alguna duda? Estaba viendo que levantaban la mano, pero después la bajaban. ¿Alguien tiene alguna duda? No, No, doctora. de mi parte. No, Por favor, prendan sus cámaras. No estoy viendo a Abigail, no estoy viendo a Yolotzin, no estoy viendo a Kevin.
Ok. Entonces, lo que se tienen que llevar es cómo es el orden de los documentos legales. eh, y la otra parte importante es que siempre tienen que buscar en el estado en el que se encuentren cuál es la legislación vigente para que puedan actuar en ese marco. Ya vimos uno de los ejemplos más importantes, que es el tema del aborto, y que muchos médicos se han metido en muchos problemas respecto a eso. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de legislación, porque si no la conocen, puede meterlos en algún problema. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? No, Bueno, doctora. entonces, este es el acercamiento que vamos a tener con el tema legal. Lo demás ahora sí ya está relacionado con em, situaciones mucho más enfocadas a la medicina legal. Entonces, Ricardo, por favor, inicien con la actividad. Sí, doctora, déjenme enviar el link. Ya lo mandé, ya está en el grupo. Ah, bueno, pues ya tienen el link, tienen como 10 minutos, ¿vale? Ya lo pueden ir contestando. Doctor, una pregunta. Nosotros que hicimos la actividad y somos del equipo, ¿la resolvemos también? No, pero tienes contestado el forms para que dé los resultados de las respuestas que fueron correctas. Ah, sí, ahorita lo proyecto. Ok, gracias.
Ya se ven las estadísticas, ¿verdad? Ya. ¿Tienes de cada pregunta? Sí, pero si las voy pasando ahorita, pues van a ver, ¿no, doctora? Ahorita que terminen. Ahorita que terminen, por favor. Ya nada más nos falta alguien por entregar. Listo. Ok, a ver, ahora déjanos ver las gráficas. Las características. Las gráficas por pregunta. Ok. Déjalo, no lo subas, no, espérame. La otra. Ajá, la que sigue. Ajá, sí.
¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿La que sigue? Ujú. ¿Sí? ¿La que sigue? Ya serían todas. Bueno, espero que hay como 2 personas que están como constantes que responden mal, espero que no sean las mismas. Ok, bueno, ¿alguna duda? No, doctora. No, Ok, doctora. entonces para la siguiente clase vamos a revisar anatomía topográfica Ujú. y medicina legal traumatología 1, que son lesiones simples. Sí, Entonces, doctora. necesito que agreguen qué es una lesión, qué es trauma, qué es daño. Sí. Y de las siguientes lesiones, además de su definición, el mecanismo por el cual se producen de las equimosis. Esto también debe estar en sus tareas, ¿eh? De las equimosis, hematomas, excoriaciones, laceraciones, apergaminamiento, herida por contusión, doctora Teresita, ¿me falta alguno? No, doctora. Creo que, bueno, de las heridas que tienen que, de las lesiones serían todas esas, más el tema de lesión, trauma y daño, que ese es el de trauma. Aparte todo lo de anatomía topográfica, que deben hacer énfasis en las líneas que atraviesan el cuerpo y los planos. Aparte de todo, del cráneo, pues tienen que poner de manera general, de la cara de manera general. Y nada más. Entonces nos envían su presentación y la revisamos la doctora y yo. ¿Alguna duda? No, doctora. No, No, doctora, doctora. todo muy bien. No, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen inicio de semana. Gracias, Muchas doctora. gracias. Exactamente. Bonita semana a todos. Igualmente, gracias.